Bueno, mi nombre es José Felipe Tovar Arce, soy del cantón Corral Falso del municipio de Potonico y tengo 61 años. Soy sobreviviente también de la masacre aquí. Yo soy del cantón Corral Falso también, jurisdicción de Potonico. Tengo 76 años. ¿Y su nombre? María Minta Tovar. Yo. Sí. Yo soy de Corral Falso también y pertenecemos a Potonico. Ujú. Mi nombre es Francisco Centeno Mejíbar, 80 años. 80 años. Que fue una matazón que hubo. O sea, de que nosotros no esperábamos eso, pero como ahí estábamos, lo soportamos. Lo recogimos porque nos habían dicho pues, que la tropa en la noche salían a patrullar, y los podían agarrar a uno solo ahí abajo, no podían desnucar. Y así fue como los subimos para arriba todos. Quizás les cuento así el principio. Resulta que el cantón El Alto es un cantón muy grande. Tiene entradas de diferentes lados. Y aquí estábamos rodeados de militares del puesto que había en San José Cancasque, en Potonico, San Isidro Labrador, Guarjila, San Antonio de los Ranchos. En todos estos lugares que he mencionado habían puestos militares. Entonces nosotros del cantón los vinimos a finales de 1980 huyendo de la persecución porque ya habían matado a varios de nuestra familia y era insoportable vivir en nuestro cantón de origen. Los vinimos para este lugar que estaba abandonado y llegamos aquí. Entonces aquí los dedicamos a producir el maíz y producir frijol, pero por las situaciones de la guerra teníamos también que hacer vigilancia en los cerros. Íbamos a vigilar a los cerros para cuando el ejército venía a este lugar, nosotros le avisábamos a la gente y salíamos a huir, a protegerlos. Pero este lugar también fue característico, uno de los primeros lugares que hubieron cantidad de bombardeos por aviación, por morteros, ametrallamientos de la aviación. Y estando aquí en el cantón, ya nosotros en la noche habíamos detectado que había gente que los vigilaba en la noche. Venía a ver a dónde se quedaba la gente. Eso lo hacían para después ellos venir a masacrar a la gente. Entonces la directiva, yo era secretario general de la comunidad en esa época. Y Lisandro, que está en San José de las Flores, era el jefe miliciano. Con él y la directiva organizamos la seguridad, todo, hombres y mujeres teníamos que hacer seguridad en la noche en ciertos lugares, para que la gente que dormía en este lugar tuviera seguridad de que no iba a pasar nada. Si había algo, los que estábamos vigilando avisábamos para retirarlos con la gente. Entonces en esa ocasión todos nos quedábamos ahí abajo por la iglesia, abajito de aquí era la iglesia. Pero cuando detectamos eso dijimos no, vamos a concentrarlos en este lugar. Este era el lugar céntrico del cantón, más seguro para nosotros. Y los vinimos aquí. Aquí, como era bastante gente, unos se metieron a la casita que tengo a mis espaldas. Mis tíos, mi tía, mis primos, la esposa de mi primo con sus hijos. Y el resto los quedamos aquí. Aquí habíamos hecho como costumbre para defensa de los morteros o de las bombas de los aviones, habíamos hecho una zanjita. Como quizás de unos 60 o 70 centímetros de profundidad, ¿sí? Cuando íbamos los morteros, la gente se tiraba a la zanja para protegerse de las esquirlas. Pero esa vez, como era tan cansada las jornadas que ni dormíamos y preocupados, como las 9 de la noche estábamos aquí, todos durmiendo.
Yo quiero decir muy francamente, los primeros morteros yo no los sentí. Estaba bien dormido con mis hijos aquí, mi esposa. Pero otros sí escucharon los morteros. Ya había gente que se había metido a la zanja, ¿va? Pero los morteros caían más abajo. Y ese mortero vino a caer cabal a la cumbrera de la casita. Fue la explosión tremenda y ahí estaba mi tío Simeón durmiendo en una hamaca, mi tía Santana, Concha, mi prima, la Rufina, la chica que era la esposa de mi primo con sus hijos. Cuando el mortero cayó ahí, yo debo decir cómo no estaría de muerto, de sueño, de cansancio. Yo no sentí ese mortero que mató a la familia. Yo me recordó la gente en el revoluto que no hallaba por dónde correr, la gente que no cabían en la zanjita que había aquí. Y oí la otra explosión del mortero que salió de Potonico que venía. No me quedó más tiempo que agarrar a mis hijos y meterlos a la zanja que había aquí. Y yo me tiré encima de ellos y vi los luzazos del mortero que reventó ahí, como unos 50 metros de nosotros aquí, ¿verdad? Y sonaban las esquirlas, de suerte no los cayó ni un esquirlazo. A todo eso ya la gente en movimiento aquí. Y fueron, a ver, ahí, entonces me levanté, yo dejé a mis hijos de aquí y fui. A ver, adentro ya voy viendo la matazón de la gente que había hecho el mortero. Yo ni conocía a todos los que estaban muertos porque la pared era de adobe, el mortero tiene una capacidad enorme, era de 120 milímetros. Y la tierra de los adobes y el polvo dejaron aterrado de polvo, pero sí alcancé a ver a mi tío que le había quitado el pescuezo, así, el gorguero, así, una esquila, lo había cortado, le había cortado los mecates de la hamaca, estaba en el suelo. Mi tía estaba dormida, no. Ella no sintió, o sea, dormida, se quedó muerta. Pero vi a dos niños agonizando, mochitos de las patas. Los morteros les habían arrancado los piecitos a los niños, raleados por todos lados. Sinceramente, en ese momento tan difícil, yo no tuve la valentía de agarrar a un niño y salir corriendo, como lo hicieron otras. La mujer de mi esposo, quiero decir, la mujer de Julio, mi hermano, que era la esposa de él. Cuñada, tú. Sí, era mi cuñada. Entonces ella agarró un niño, mochito de las canillas, y no sé quién agarró otro, y salimos corriendo todos, porque los morteros estaban cayendo a este sector. Allá adelante, quizás como unos 150 metros, de aquí hay una finquita. Habían otras casitas ahí. Ahí acostamos a los dos niños. Podían tener como unos 5 o 7 años quizás, ¿verdad? La más chiquita, unos 9 años ya tenía. Ajá. Entonces estaban bien pequeñitos y eso es triste, les digo, verlos en aquella agonía, porque ellos no se murieron del viaje. Ellos gritaban que los salváramos, que no querían morirse. ¿Y qué iba a hacer uno? Solo verlos, estarlos mirando, y hasta que se les salió toda la sangre, ya se quedaron muertecitos. Eso sucedió aquí. Fueron 10 personas las que murieron. No sé, aquí tengo... Los dos niños de Saúl que quedaron así chiquitos, quedaron heridos también. Ah, sí, salieron varios heridos. Aquí tengo a Minta, que Minta es la hija de mi tío Simeón y mi tía Santana. Ahí la mataron a su hermana, a sus sobrinos. Y la cuñada con la cuñada. Y los dos niños que quedaron heridos así chiquitos, como de 2 años el uno, el otro que tenía como 4, ¿qué? Entonces eso pasó en la noche.
aquí quedaron. Ya cada quien ni dormimos porque salieron varias personas heridas y había que trasladarlas a otro lugar. Me recuerdo yo de un hijo de Saúl, ¿verdad? Chiquitito. Y ¿Qué es lo que te digo yo? ajá, don Pedro Orellana también, que ese señor ya hace ¿No te acordás que Saúl ni estaba? sí, Haciendo sí, tarea, Saúl pues, andaba en porque- una tarea buscando azúcar, sal, para que nosotros tuviéramos, porque en ese tiempo conseguir una libra de sal para comer era tremendo, era difícil. Entonces Saúl era un hombre muy colaborador, el esposo de chica que murió aquí. Él andaba lejos en la noche trayendo compraditos para venderlos a la gente aquí. Sí, él cuando vino ya se vino a encontrar con el desastre. Ay, cuando venía, los encontró los niños que los llevaban para el hospital. ¿Cuánta gente había encamamentada aquí? Ay, eso bien, ¿verdad? Mire, sí, por lo menos de 200 personas. sí, unas 200, Lo menos que había. sí, habíamos. Éramos bastante porque ya aquí no estaba solo la gente de mi lugar, había gente de Potonico, había unas gentes también de aquí, del propio lugar del Alto, que se habían incorporado también a la organización campesina y por miedo no se fueron, se quedaron aquí con nosotros. Entonces nosotros lo que hicimos el siguiente día, aquí está Chico Centeno y mi hermano, hemos buscado, ya ni me acuerdo si costales o hamacas, La hamaca pero tenía mi en papá. hamaca los jalamos a los 10 muertos y los fuimos a enterrar en un tatú que teníamos para defenderlos de los morteros. Pero en ese momento que no había tiempo para estar haciendo sepulturas, decidimos con ellos echarlos en un tatú. Ahí yo con un chico los hemos metido adentro y Julio y mi hermano a prensarlos y así. ¿No ves cuando enterramos el último sonaban los morterazos de los ranchos también? Pues sí, Salimos en guinda. que venía el operativo, entonces teníamos que hacer lo más rápido posible el entierro de ellos y lo más rápido es dejarlos enterrados en un tatú. Lo que estuvimos en el año, lo que duró los meses, porque fue en marzo que estuvimos casi hasta final de año, porque en el 83. Yo. Sí, no, pero 83 los bajamos para los Honduristas. Mm, Ajá, o sea que de aquí ya no se soportaba. ok. Era muy inseguro por tanto bombardeo, por tanto mortero y tanto operativo militar que aquí dirigían toda la concentración de la tropa. Entonces en esa época se crearon los poderes populares locales, del cual yo fui presidente de la primera junta municipal, de gobierno municipal aquí, que eran 3: San Antonio Los Ranchos, San Isidro, Cancasque, Potonico. Y después se creó el poder popular de la Junta de Gobierno a nivel de toda la región nororiente aquí en Chalatenango. También fui parte de los PPL. Entonces cuando se dio esa estructura que era necesaria para representar y aglutinar a todas las comunidades que estaban de manera dispersa, fue cuando se nos dijo que teníamos que repoblar ese lugar del Hondurita porque ya había más condiciones. Ya no había puesto militar en San Isidro, ya no había puesto militar en Cancasque, ya no había puesto militar en Guarjila, porque la guerrilla había liquidado todos los puestos. Todo quedó espacio para que la población civil pudiera salirse de estas áreas que eran asediadas diariamente, a toda hora, por la aviación y por los operativos militares. Allá donde estábamos no quiero decir que también no habían bombardeos, como no, y operativos militares, pero era menos. Sí, ya de aquí quedaba más chance, estábamos más adentro de la zona que nos permitía hacer la retirada con la gente con más facilidad. Y estando en el poder popular, utilizamos la estrategia de hacer los tatúes.
para que cuando venían los operativos militares, enterrábamos a la familia en los taludes y nosotros los quedábamos vigilando el operativo militar, y cuando el operativo se iba, nosotros íbamos a hablarle a la gente para que salieran a respirar aire puro, porque estar enterrado bajo tierra es tremendo. O en la noche llegábamos a donde estaban las familias. Así fue como fue creciendo la organización de los poderes populares locales a nivel de la zona. Y de conmemoración para el masacre, ¿qué practican? Aquí, Sí. hasta hoy fíjese que nunca hemos hecho una actividad conmemorativa conmemorando a las personas que aquí murieron. Hoy que yo soy parte de la asociación de víctimas de los diferentes masacres, sí vamos a promover estas conmemoraciones para venir con las familias al encuentro a recordar a nuestros familiares que aquí quedaron. Pero hasta hoy esta es una de las masacres que hubieron que no se ha hecho ni una conmemoración aquí. Y no está marcada tampoco. No. Bueno, para nosotros sí va, porque a nosotros no se los olvida a dónde quedaron ellos aquí, a dónde fue que los mataron, pero como un mapa así no hay, o que otra gente identifiquen, no, si no somos los familiares que venimos aquí, ¿no? ¿Y qué piensa usted de la importancia de que se ponga una marca en el lugar específico del masacre? Bueno, sí, para mí es de mucha importancia porque por lo menos queda como una identificación clara de que aquí sucedieron esos hechos. Ya no solo lo vamos a saber los familiares, sino que puede saber los otros amigos, compañeros, bueno, nuestros hijos, nuestros nietos también van a conocerlo. Por eso es que para nosotros sí significa mucho el que tengan una identificación cada lugar a donde perdimos familiares. A la familia, ellos se esforzaron por ayudar a la gente cuando lo necesitaba, porque de esos de antes ellos tenían una característica de ser solidarios con los demás. En cualquier caso de enfermedad, ellos se unían a ponerle el lomo en hamaca a un enfermo, porque en mi lugar ni calle había, no había unidad de salud, teníamos que venir hasta el casco del municipio de Potonico, en todo el cantón. Ellos, cuando había algo que ayudar, ayudaban. Entonces esos recuerdos los tiene uno. Y además que fueron gentes que no dieron problema a nadie. Fueron familias dedicadas a su trabajo, a su familia, y eso lo orgullece a uno de que fueron ejemplos, no fueron personas problemáticos que la gente se sintiera molestos con ellos, no, gente muy, muy buena. Entonces esos recuerdos le quedan a uno grabados y bueno, eso comparte también con la familia para seguir ese ejemplo que los dejaron. Y además recuerdo también de la lucha, porque desgraciadamente nuestra gente ha tenido que dar la vida por lograr estos espacios que hoy hemos ganado, porque antes no teníamos la libertad de decir lo que estamos diciendo, cómo íbamos incluso a venir a estos lugares. Hoy son lugares tranquilos, es el fruto de la lucha del pueblo, de todos nosotros, y nosotros lo sentimos parte de ese esfuerzo. Sí. Entonces que la sangre derramada de esta gente no podemos olvidarla, debemos de recordarla, debemos de compartirla con la familia para ser buenas personas como ellos lo fueron con nosotros.